El discurso fúnebre de Pericles, pronunciado en el año 431 a.C., al final del primer año de la Guerra del Peloponeso, es un discurso muy influido por tres elementos fundamentales: el contexto histórico en el que éste se pronuncia y del que hemos hablado en un vídeo anterior, la persona que lo pronuncia, quién es Pericles y el momento en el que lo hace, y por supuesto la persona que nos transmite ese discurso. En este vídeo vamos a detenernos en esos tres elementos: la propia figura de Pericles, la personalidad del historiador que transmite ese discurso, Tucídides, y algunos elementos del mensaje político que contiene la oración fúnebre, que guardan una estricta relación con el contexto histórico de la Atenas del siglo V a.C. El discurso fúnebre de Pericles se ubica en el libro segundo de la historia de las guerras del Peloponeso, firmada por Tucídides. Tucídides es el padre de la historiografía y el primer gran historiador del mundo griego después de Heródoto, del que le separan muchos elementos metodológicos y conceptuales que explicaremos aquí brevemente. Para empezar, debemos saber que Tucídides llega a la actividad histórica como consecuencia de un fracaso político y de un fracaso militar. Él en el año 424 a.C. desempeña la estrategia, la jefatura del Estado Mayor de Atenas, y sufre una derrota con su ejército en el sitio de la ciudad de Anfípolis, en la península septentrional de Grecia, denominada la Calcídica. El ejército del espartano Brásidas vence al ejército ateniense encabezado por Tucídides, y la asamblea de Atenas ostraquiza, le aplica el ostracismo, expulsa a Tucídides de la ciudad durante varios años. Y él decide dedicar esos años al análisis histórico del tiempo presente, pero también de algunos acontecimientos del pasado. En realidad, para nosotros, Tucídides es un historiador de la antigüedad, pero en su momento lo que está haciendo es historia contemporánea, o lo que llamaríamos hoy en día historia reciente. Es muy importante, desde el punto de vista de la personalidad de Tucídides, tener en cuenta cómo nos transmite las noticias de las que habla. Él dice que el historiador tiene que buscar siempre la utilidad, la ofélima, y tiene que buscar también la exactitud, la acribeia. Sin embargo, en su arjaiología, en los 10 primeros capítulos del libro primero de la historia de las guerras del Peloponeso, que constituyen la esencia del método histórico de Tucídides, él nos dice que aunque él ha buscado esa exactitud en el relato de todos los acontecimientos, hay un ámbito, el de los discursos, en el que se ha permitido algunas licencias, tratando exclusivamente de expresar el espíritu de quien pronunció los discursos y del momento en el que esos discursos se pronunciaron. Obviamente él no pudo registrar todos esos elementos y todas esas palabras que nutrieron estos discursos, por ejemplo, tampoco el de la oración fúnebre, que fue pronunciado unos años antes del destierro de Tucídides tras el fracaso en Anfípolis, pero sí que nos sirve como una verdadera carta de presentación de los ideales de la democracia ateniense. Además, Tucídides nos ha regalado a los historiadores un legado fundamental: defender que la historia no solo es el relato de los acontecimientos, como decía Heródoto, para que no caigan en el olvido, sino que el historiador debe tratar de ahondar en las causas de esos acontecimientos. Y en concreto, él distingue los tipos de causas: las causas alegadas, los pretextos, las causas públicamente manifestadas, lo que llama las aitiai, y la causa verdadera, la causa última de los acontecimientos, que es lo que él llama la prófasis. De hecho, cuando él explica las guerras del Peloponeso y trata de buscar las causas de ese terrible conflicto entre atenienses y sus aliados y espartanos y sus aliados, señala que las causas no son los episodios que actúan como casus belli y que desencadenan el conflicto, sino que la causa verdadera, la causa última, la prófasis en la terminología tucididea, es exclusivamente ese periodo de 50 años que media entre el final de las guerras médicas y el comienzo de las guerras del Peloponeso.
Para Tucídides, la verdadera prófasis, la verdadera causa del inicio de las guerras del Peloponeso es el periodo de 50 años que media entre el final de las guerras médicas y el inicio de este conflicto civil, por así decirlo, entre griegos. A ese periodo de 50 años el propio Tucídides lo denomina la Pentecontecia. Tanto es así que Tucídides dice que en realidad la causa de la guerra fue el engrandecimiento de Atenas y cómo ese engrandecimiento infringió temor a los lacedemonios, a los espartanos, y les obligó, es casi una expresión literal de Tucídides, a luchar. La oración fúnebre de Pericles en cierta medida destila parte del espíritu de ese periodo de la Pentecontecia en el que Atenas se ha ido encumbrando como la potencia que aspira a ser hegemónica y líder en el concierto internacional del mundo griego. Como explicamos en un vídeo anterior, en el final de las guerras médicas, fundamentalmente la victoria naval ateniense en Salamina, había señalado a Atenas como la polis, la ciudad-estado, que quizá podría liderar la defensa del mundo griego ante un posible ataque, ante un posible rearme de los persas después de la derrota que han sufrido en las guerras médicas. Esa situación Atenas la aprovecha creando en el año 478 a.C., apenas unos años después del final de las guerras médicas, la llamada Liga de Delos, una sinmagía, como la denomina Tucídides, una alianza a la que se unen todas aquellas ciudades, fundamentalmente islas del Egeo Central, que quieren ser defendidas por una gran flota naval que se va a construir en esas islas bajo la tutela de Atenas y que articulan un modelo de liderazgo político marcadamente imperialista, prácticamente inédito hasta la fecha en la historia antigua. Esa Liga de Delos, Tucídides nos dice que pasará de ser una sinmagía, de ser una alianza, a convertir a sus aliados, a sus sinmagoi, en súbditos, en hipekoi, en sometidos, como Tucídides dice con una expresión bastante gráfica desde el punto de vista griego. Casi todos los historiadores tratan de señalar que el año 454 a.C. es un año clave en esa transformación de la Liga de Delos, que muchos prefieren a partir del año 454 denominar específicamente la Liga de Atenas. Hasta esa fecha, la Liga de Delos había tenido la sede de su tesoro, de su unidad económica en la isla de Delos. A partir del año 454, y para sostener las obras de defensa que en el contexto de esta idea de una Atenas que debe defendernos a todos se estaban desarrollando en la ciudad de Atenas, y las obras también de embellecimiento de la ciudad para que fuera un reflejo de ese liderazgo que Atenas quería ejercer, ese tesoro se traslada de Delos a Atenas. Eso precipita una serie de acciones de Atenas, en las que Pericles también toma partido muy directo, que empiezan a obligar a algunos de los aliados a desarrollar comportamientos económicos, de tributación, de construcción de barcos, de pago en metálico, de aceptación del envío de colonos por parte de Atenas, incluso de forzarles a transformar el régimen político en que se regían sus comunidades, que atentan para muchos de esos aliados contra uno de los ideales fundamentales de las polis griegas, que era la libertad, la eleucería, de la que hemos hablado también en un vídeo anterior. Ese momento es probablemente el momento cumbre de ese imperialismo ateniense, de ese arge ateniense, en el que prácticamente era imposible, o del que prácticamente era imposible sustraerse. Como Esparta también había creado un poco antes del final de las guerras médicas para garantizar un difícil equilibrio territorial, una liga, la llamada Liga Peloponesia, la adhesión de las ciudades-estado griegas al bando ateniense o al bando espartano hará prácticamente imposible la neutralidad, y esto provocará el estallido de la guerra, que Tucídides nos relata a partir de una serie
de episodios concretos en los que no vamos a entrar, y el discurso fúnebre de Pericles, que al final es su primera gran aparición pública ya iniciada la guerra, trata de legitimar en cierta medida muchas de las herramientas que caracterizaron esa praxis imperialista de Atenas durante la Pentecontecia. La oración fúnebre de Pericles, como hemos dicho, constituye no solo una de las obras cumbre de la retórica griega y de la retórica, por tanto, clásica, sino también una manifestación extraordinaria de los principios básicos de esa singular democracia imperialista que Atenas fue durante el siglo V a.C. A nuestro juicio se pueden señalar 6 grandes ideas que están presentes en los distintos capítulos en los que Tucídides recoge, como hemos dicho antes, el espíritu de ese discurso pronunciado por Pericles ante los caídos del primer año de la guerra. La primera idea es clave. Pericles subraya, en un intento de emocionar al auditorio, que la ciudad que se está enfrentando a los espartanos en ese momento, Atenas, es una ciudad que solo ha podido engrandecerse como consecuencia del sacrificio de muchos en las generaciones previas. Se trata de una fórmula retórica muy habitual. Ante los caídos del primer año de guerra, resulta oportuno recordar cómo su sacrificio cívico puede entroncarse con una dilatada tradición de servidores públicos que han dado incluso su vida por la ciudad-estado, por esa ciudad-estado que ahora tenemos, como dice en palabras textuales el propio Pericles. En segundo lugar, Pericles llama la atención de que Atenas es una ciudad claramente autosuficiente, una ciudad autárquica para la guerra y para la paz. Esta expresión es muy importante por cuanto que Atenas, desde el final de las guerras médicas, había desarrollado toda una estrategia de autodefensa con unos muros que comunicaban el puerto de Atenas con la ciudad y que a la vez protegían la ciudad, que permite a Pericles afirmar que somos una ciudad fácilmente defendible, pero que además, aun en caso de un sitio, de un asedio, en la medida en que el puerto siempre será un espacio de entrada de productos, será una ciudad alimentada, será una ciudad abastecida. Se trata de otro ideal en el que Pericles se detiene por extenso en la oración fúnebre. En tercer lugar, y como no puede ser de otro modo, Pericles subraya que el modelo político que hemos heredado y que ahora tenemos, como él dice, la democracia es un modelo tan atractivo que ha sido imitado por otras poleis y que se ha convertido en un ejemplo a seguir. Muy probablemente aquí Pericles está justificando algunas acciones de intervencionismo político que Atenas había llevado a cabo sobre algunos de sus aliados, como hemos comentado hace un momento. Una cuarta idea, también muy moderna desde el punto de vista político, es que Pericles subraye que la democracia de Atenas la hace el compromiso político de los ciudadanos, el compromiso de los ciudadanos con las leyes y en concreto, como él dice, con las leyes justas. Quizá a los ideales de igualdad, de libertad y de buen orden que forman parte del pensamiento político griego y que hemos explicado en un vídeo anterior, habría que añadir el ideal de la dike, de la justicia, que Pericles convierte aquí en árbitro fundamental de la democracia. En quinto lugar, ese Pericles que ha facilitado la libre participación de todos los ciudadanos en las instituciones, viene a decir que la participación de los ciudadanos es clave en el funcionamiento de la democracia ateniense y que la propia democracia se ha convertido en una escuela que forma a los ciudadanos para ser capaces de intervenir tanto en los asuntos privados, en los que también su honorabilidad y su sentido de la justicia queda fuera
de toda duda y en los asuntos públicos. De hecho, sabemos que para ese momento la democracia ateniense tenía ya establecidas una serie de instituciones, una serie de órganos de control para evitar los abusos de poder tanto de las clases aristocráticas como del demos. Y por último, que sería la conclusión definitiva y clave de este discurso, de esta oración fúnebre, Pericles subraya que Atenas en este momento es la verdadera escuela de Grecia, es la ciudad en la que todos quieren mirarse. No olvidemos que en este momento se construyen las obras de la Acrópolis y que Pericles está implicado directamente en el programa de monumentalización con Fidias del Partenón y su entorno, y de hecho la oración fúnebre termina con una manifestación de orgullo cívico en la que Pericles vuelve a subrayar que efectivamente Atenas es en el siglo V a.C. la escuela de Grecia.